Ya, ahora estamos grabando. Ahora vamos a hacer transformaciones lineales, ¿no? Ya, y antes de hacer los ejercicios que vamos a buscar en el libro, vamos a repasar esta parte ya, porque creo que por aquí vamos a empezar. Ya, ¿no? ¿Qué es una transformación lineal? Bla, 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 está el libro, tenemos teoría, ¿no? La transformación lineal básicamente solamente es una función, ¿ya? Que me va a llevar de un espacio vectorial a otro, ¿no? Está por aquí. Bueno, lo anotaré por aquí. Bueno, aquí lo anotar como F. Aquí está. Esta misma notación entonces usaremos para no confundirnos. Es un pequeño repasito, nada importante. Entonces una transformación lineal es solamente una función que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, ¿no? Puede ser, podemos verlo, ¿ya? Como una función que va de un conjunto, es básicamente una función, ¿no? Pero son espacios vectoriales, ¿ya? Pero en general lo podemos ver, solamente es una función, ¿ya? Me lleva de un conjunto a otro, me lleva de un espacio vectorial a otro, ¿ya? Pero tiene dos condiciones que tiene que cumplir, ¿ya? Y eso es lo importante aquí, ¿ya? Una cosa que hay que notar es que, bueno, es una función, ¿ya? Pero esa función tiene que cumplir estas dos condiciones, ¿no? Si la función, bueno, ya, en principio hablaremos. La función de la suma de dos elementos tiene que ser igual a la función de un elemento más la función del otro elemento. ¿Ya? Antes de hablar de transformaciones, tiene que cumplir eso. Ahora, la función de un escalar por un vector tiene que ser igual al escalar por la función del vector. ¿Ya? Estas dos cosas tienen que cumplir. ¿Ya? Y esto tenemos que tomar bien en cuenta, porque en las preguntas esta parte se usa bastante. ¿Ya? Y sin contar con que f es una función, ¿no? Aunque eso ya va a ser un poquito obvio, así que lo más importante de notar es esto, ¿no? Tenemos una función y si cumple estos dos puntos, entonces podemos decir que es una transformación lineal. ¿Ya? Entonces es una transformación lineal. Una vez que verificamos que cumple estos dos, entonces recién hablamos de transformación. Mientras no cumpla esto, solamente es una función, ¿ya? Eso es un poquito de semántica, de notación nada más, ¿no? Es la parte de la teoría, ¿no? Pero aquí vamos a hacer un poquito más de práctica, pero el rato de hacer la práctica tenemos que recordar estos dos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una función que cumple estos dos puntos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que aprender bien para hacer los ejercicios, ¿ya? Ya, y después veremos qué teoría más hay. La teoría, toda la teoría sirve, ¿no? Pero dependiendo de qué ejercicios vayamos a hacer, ¿no? Como en principio vamos a hacer los numéricos, entonces vamos a ver esa teoría primero, ¿no? Aquí da algunos ejemplos de cómo hacer, pero nosotros vamos a ir directamente a los ejercicios, a los problemas propuestos, porque la práctica sale de ahí, ¿ya? Y tal vez justo le vamos a hacer alguno que ya esté, entonces nos va a ayudar bastante, ¿no? Otro concepto más que aquí es importante es que esta parte de aquí es cuando nuestra función ya hemos verificado que cumple los dos incisos de arriba, ¿no? De la distributividad de la suma y del producto de un escalar. Bueno, yo le digo eso para hacer referencia, ¿no? Pero cuando cumple esos dos puntos, entonces estamos hablando de una transformación lineal, ¿ya? Entonces, no, ¿dónde estaba? Nos hemos perdido. Ajá, me he perdido. No, ¿dónde está? Ah, no, estamos en el libro, sí. ¿No? Ya. Entonces, cuando, cuando nuestra función, ¿no? Cuando nuestra función cumple los dos puntos, ¿no? Para hacer una transformación lineal y cumple, ¿no? Y ya es una transformación lineal, ¿no? Tenemos entonces, podemos llevar a nuestra función una transformación lineal, ¿ya? Esa transformación lineal siempre se puede representar por medio de una matriz, ¿ya? Por eso es que tenemos este apartado aquí. Ah,
siempre se puede, ¿no? Si yo tengo la función, de la función siempre yo puedo sacar la matriz que va a representar a la transformación, ya. Bueno, no tengo las palabras exactas. Veremos aquí, dice, sea una matriz de M por N. Si se utiliza la notación matricial para vectores de Rm y Rn, entonces se puede definir la transformación por medio de la matriz, ¿ya? Entonces quiere decir eso, ¿ya? Una transformación lineal se puede definir mediante una multiplicación de una matriz, ¿no? También puede pasar al revés. Si yo tengo la multiplicación de una matriz, yo puedo definir la función de la transformación lineal, ¿sí? ¿No? Si yo tengo la matriz, entonces puedo definir la función de la transformación. Y si yo tengo la transformación, puedo definir una matriz, la matriz de la transformación, ¿ya? Esto en los ejercicios vamos a ver, ¿ya? Ahí se va a notar un poquito mejor, ¿ya? Pero en general, si yo tengo una transformación lineal, yo puedo encontrar una matriz que haga exactamente lo mismo que mi transformación lineal, ¿ya? Y al revés, si yo tengo una matriz que define una transformación lineal, yo puedo encontrar una función que va a definir la misma transformación lineal, ¿ya? En los ejercicios se ve más clarito esto, pero nos podemos quedar con eso en principio, ¿ya? Una transformación lineal tiene una matriz que hace lo mismo, ¿ya? Y una matriz que hace una transformación lineal tiene una función que es una transformación lineal, ¿ya? Eso en los ejercicios, pero se va a ver más clarito. Aquí hace la, aquí hace la demostración, ¿no? De que la matriz, que el producto de la matriz por un vector, entonces cumple las dos condiciones anteriores, teoría, ¿no? A ver aquí, ya, ya. Transformación, identidad, ¿no? Aquí tipos de transformaciones, transformación, identidad. Eso yo espero que veamos en los ejercicios. Ya, y entonces por aquí deben estar los ejercicios propuestos. Aquí está, ejercicios propuestos. Ya. Bueno, como no tenemos, la práctica va a salir de aquí, seguro que sí. Ya. Así que vamos a hacer algunos ejercicios, ya. Dice, en los ejercicios del 1 a 8 se da una fórmula para la función. Notan que aquí está hablando de función. No dice que es una transformación lineal porque todavía no sabemos, ¿ya? Entonces, primero nos dan una función, ¿no? En cada ejercicio determinar si f es lineal, ¿ya? Eso de lineal se refiere a los dos puntos que hemos visto para que sea una transformación lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Entonces, f de la función de una suma, yo me estoy haciendo mal, ¿no? Me estoy confundiendo con otro concepto, ¿no? Entonces, la función aplicada a una suma de vectores tiene que ser igual a la función para un vector más la función del otro vector, ¿ya? Y para el punto 2 me dice que la función de un escalar, la función de un escalar por un vector es igual, el escalar va a salir afuera y la función va a estar más adentro, ¿no? Bueno, quiere decir que el escalar sale de la función, ¿ya? En esta pregunta, en los ejercicios del 1 a 8, esto nos están pidiendo verificar. Tenemos que verificar que esto se cumple, ¿no? Bueno, claro que si es que no cumple, también tenemos que decir, no, bueno, esta función no cumple y esta función sí cumple, ¿no? Notaremos que los que cumplen estos dos puntos van a poder llegar a llamarse transformación, ¿no? Van a ser transformaciones lineales, ¿ya? Eso es para los que cumplen, ¿no? Y claro, por otro lado, para los que no cumplen, entonces no van a ser transformación lineal, ¿no? Y se va a quedar solamente como función, ¿ya? Ya. Y entonces empezaremos haciendo, bueno, haremos el ejercicio 1. F de x es igual a 2xy, ¿ya? Ahora en aquí tenemos que manipular bien y
para no confundirnos en una parte de aquí, ya, f de x es igual a 2xy. Eso haremos en el, ¿dónde está? Aquí. Eso haremos en el Jamboard, ya. Y entonces, ojalá que me acuerde la función. Tenemos que la función de xy es igual a... Es que me he olvidado. Creo que era así. Ahorita voy a ir a ver. 2xy. No tengo buena memoria. Está bien. 2xy. 2xy. ¿Ya? Esta es una función, ¿no? Esta función está yendo ahorita de R2 en R2, ¿no? Esta función va de R2 en R2, ¿no? Hasta aquí todo está bien, ¿no? Es una función normal, común y corriente que conocemos, ¿ya? Ahora lo que tenemos que verificar es la linealidad, ¿no? O sea, los dos incisos, ¿no? Inciso I1 que hemos visto y el inciso I2, ¿no? Si es que cumple esos dos, entonces ya vamos a poder hablar que esto es una transformación lineal, ¿no? Si cumple. Si no cumple, entonces obviamente no es una transformación lineal, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a verificar eso? ¿No? Aquí anotaremos lo que tiene que cumplir, entonces f de u más b, y esta parte no quiero que se confunda. También espero que entre aquí, parece que no va a entrar. Es igual a f de u más f de b, f de b, no va a entrar. Qué malas. Esta parte tiene que verse bien, ya, así que lo voy a escribir otra vez, porque esto es importante, ya. Van a ver que no es difícil, solamente es un poquito de manipular, saber manipular la fórmula y los vectores, ya. Después no es difícil, es fácil, lo haré mejor con rojo, ya. Entonces tenemos el punto I1 que me dice que, entonces, esto es en general, ¿no? Si yo tengo la función de dos vectores, bueno, si yo tengo la función de la suma de dos vectores, esto tiene que ser igual a la función de un vector más la función del otro vector. ¿Ya? Ya, y ahora tenemos como punto 2. A ver, esto está mejor. Ya, ya. Y ahora tenemos como punto I2, tenemos que la función de un escalar por un vector tiene que ser igual al escalar por la función del vector. Voy a usar el u, esto quiero que sea u. ¿Ya? Ya. Ya, ahora notaremos aquí una cosa, ¿ya? Esta función está para un vector nomás, ¿ya? Eso notaremos primero, ¿ya? Porque en la manipulación muchos nos equivocamos en esto, ¿ya? Yo mismo me equivocaba al principio y he visto que algunos se equivocan, ¿ya? Esta función está para un vector ahorita. Esta función está para un vector. Voy a usar otro vector para no confundirnos. fw nos saca a otro vector w1, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Esta función está para un vector, ¿ya? Ahora, si aquí está, si aquí, eso pasa, ¿no? A veces aparenta que aquí son dos vectores, o que este vector es una coordenada y esta otra coordenada, ¿no? Y a veces uno pregunta por qué está aquí el más, no debería ser coma, ¿ya? Y a esto yo me refiero de manipular la fórmula, ¿ya? La fórmula está bien, esto está bien, ¿ya? ¿Cómo voy a comprobar esto, ya? Aquí notaremos algo. Aquí dice la suma de dos vectores, u más b. La suma de dos vectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar solamente un vector, ¿no?
por eso es que puedo aplicar esta función. Esta función está para un vector y me saca otro vector, ¿ya? Y eso lo podemos ver bien aquí, ya traducido. Esta función me aplica un vector y me saca otro vector. Eso es lo que en general hace esto, ¿no? Aquí está escrito como coordenadas, pero esto representa un vector. Esto solamente es un vector, solamente es uno, ¿ya? Y aquí me saqué, como ven, está en coordenadas, también es solamente un vector, ¿ya? Así que está escrito, debería estar escrito así, ¿ya? Pero ahora aquí está u más b, y entonces ¿cómo voy a aplicar, ya? Y eso he visto que hay problemas en esta parte de aquí, ¿no? Ya, pero lo que tenemos que notar, y a veces se nos pasa, es que aquí tenemos una suma de vectores, ¿ya? La suma de dos vectores que me va a dar un vector, o sea que esta suma va a ser eventualmente un vector, ¿no? Esto se va a volver solamente un vector, ¿no? Por decir, este va a ser, no sé qué letra, abédica, o va a ser A, ¿ya? Voy a sumar, voy a tener un solo vector y entonces voy a poder aplicar esta función sobre un vector, ¿ya? Entonces de eso no va a haber problemas. Podemos volver al ejercicio, ya. Y entonces hacemos el inciso I. Aquí vamos a hacer el inciso I. Yo quiero verificar para estos dos vectores. Ahora, lo que me va a ayudar aquí es identificar cuál es mi U y cuál es mi B. Entonces yo digo, esto debió pasar todavía. No está bien, ¿ya? Este U es un vector de este espacio R2, entonces U tiene dos dimensiones. Entonces yo puedo escribir U va a ser igual. Aquí notaremos que no es lo mismo es aquí que aquí, ¿no? U es un vector de R2. En aquí todo esto es un vector de R2. Bueno, entonces U tiene que tener dos coordenadas porque es un vector de R2. Entonces U va a ser U1 y U2, ¿no? Coordenada 1, coordenada 2, ¿no? Y para el vector B es lo mismo. Entonces el vector B va a ser igual. Una coordenada B1 y otra coordenada B2. ¿Ya? Ahora, esto es lo que se reemplaza aquí. Y en aquí recién vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho primero? He identificado mi U y mi B. En principio, ¿no? Esto es en general, ¿no? Cuando dicen esto, no nos dice qué espacio vectorial es y no nos dice qué dimensión, ¿no? Ahora, como estamos haciendo para este ejercicio, entonces en aquí ya sabemos mi U en qué espacio vectorial es y qué dimensión tiene. U tiene dimensión 2 y B también tiene dimensión 2. ¿Por qué? Porque el U estamos tomando de este espacio, el B estamos tomando de este espacio. El R2 ¿qué es? Es el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos coordenadas, ¿no? X y Y, ¿no? Entonces, si yo agarro un U de aquí, estoy agarrando un plano coordinado de aquí. Por eso lo estoy escribiendo así, ¿no? Entonces, una vez que ya en este ejercicio está determinado que va a ser el espacio vectorial de R2, entonces ya sé que mi U va a tener dos dimensiones, entonces el U ya lo puedo escribir así. Y es con esto con lo que yo voy a trabajar en particular para este ejercicio. En este ejercicio entonces mi U se ha vuelto esto y mi B se ha vuelto esto. Esto entonces ya reemplazo aquí y veo si se verifica la igualdad, ¿ya? Ahora por cosas de espacio, no creo que entre todavía. Entonces yo reemplazo, ya, ven, y como ven todo el ejercicio se resume ahorita en esto. Esto voy a reemplazar aquí, solamente voy a verificar voy a ver si se cumple la igualdad o no se cumple, ¿ya? Entonces repetimos el grueso del problema. El problema principal que tenemos al resolver ejercicios solamente es esto. Escribo mi vector como es según lo que me han definido que va a ser en R2. Bueno, entonces lo escribo como coordenadas de R2 y reemplazo aquí, nada más, y solo tengo que verificar la igualdad, nada más. Como ven, ¿cuál era el problema? El gran problema parece que solo es esta parte de aquí, escribir este vector como coordenada, nada más, ¿no? Ahora, como les digo, reemplazo aquí
y veremos qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces el rato de reemplazar yo voy a tener, entonces va a ser la función, esperen, escribiré mejor así. Entonces aquí yo voy a tener la función de, ¿qué tenía de aquí? De u más b, pero como estoy escribiendo mi u estoy escribiendo como u1, u2 más b, pero el b como estoy escribiendo como un b1, b2. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a la función de u, pero u estoy escribiendo como u1 y u2. Aquí mismo estamos, ¿no? Entonces este va a ser u1 más, aquí va a ser la función de u2. Ay, perdón, con el timbre me he equivocado esta parte. Ya, no, disculpa, pero se nota dónde me he equivocado. Ya, entonces aquí es u2, ¿no? Más la función del vector b, ¿no? Pero el vector b ya estamos escribiendo como b1 y b2, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo solamente? El u lo estoy escribiendo como coordenadas según el espacio vectorial que me han dado para este ejercicio en particular, ¿no? Para este ejercicio me han dicho en R2, ya, entonces mi vector es de dimensión 2. Esta parte nomás es la complicada, debería ser, ¿ya? Ahora solamente reemplazo esto aquí y verifico la igualdad, nada más, solamente es eso, ¿ya? Ahora eso estoy haciendo aquí, como ven aquí tengo u más b y aquí es f de u más f de b. Está aquí, pero ya está escrito como las coordenadas que me han dado según el espacio vectorial que yo tengo, ¿ya? Y ahora aquí solamente hago operaciones, bueno, hago una operación que sí puedo hacer aquí. Aquí tengo suma de dos vectores, ¿no? ¿Cómo sumamos los vectores? La suma normal, primer componente con primer componente, segundo componente con segundo componente, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener f de, ya, aquí voy a tener, déjenme hacer esto de aquí, primer componente con primer componente, ¿no? Voy a tener u1 más b1, coma, aquí segundo componente con segundo componente, voy a tener u2 más b2. Y aquí lo mismo. Aquí no puedo hacer operaciones directamente porque no puedo, ¿no? Ahorita no puedo. Entonces lo voy a copiar así. Ya. Bueno, esto no lo voy a copiar porque voy a perder tiempo, pero ya se sobreentiende que esto está aquí, ¿no? Voy a copiar así como está. Ya. Esta operación sí podría ser porque es suma de vectores, ¿ya? Aquí, bueno, esto es lo que puedo hacer, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué he hecho? Solamente he reemplazado esto aquí y esta operación he podido hacer, ¿ya? Ahora, notaremos que aquí esta función está aplicada sobre un vector. Aquí eran dos vectores, pero al sumar tengo solamente un vector, ¿no? En este caso de aquí, voy a poner con rojo, aquí era u más b, ¿no? Aquí era f de u más b y aquí es f de u más aquí es f de b, ¿no? Guay, ¿cómo escribo esas cosas tan? Ya. Bueno, pero esta parte se entiende, ¿no? Ya. Entonces solamente he reemplazado los valores según el espacio en el que estamos trabajando. Entonces puedo reemplazar y tengo u más b, esta suma sí lo puedo hacer, ¿no? Como ven, en principio aquí tenía dos vectores, pero era la suma. Bueno, sumo los dos vectores que tengo aquí. Esto se vuelve solamente un vector. Esta suma es un vector. He sumado dos vectores que me da un vector. Esto es un vector, ¿no? Aquí esto es un vector directamente y solamente es un vector, nada más. En este momento
uso la definición que me han dado, ¿ya? Como ven, la definición que me han dado, lo voy a poner con amarillo. Me lo han definido la función así, ¿ya? En este momento recién utilizo esto, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué hace la función? Aquí veremos, ¿qué hace la función? Lo que hace la función es, como ven, me escribe el vector igual como está. El y es y, el x es x, pero la diferencia es que este x aparece con un 2 que está multiplicando. Entonces solamente tengo que hacer eso, nada más. Esta función me dice cómo es la función, sí, me dice cómo es la función y solamente tengo que hacer lo que me dice aquí, ¿ya? Como ven, esto se usa en la última parte del ejercicio. Ahí voy a terminar. Ya. Entonces, ¿cómo aplico esta función aquí? Como hemos visto que hace, me va a multiplicar por un 2 solamente al primer componente. Entonces, esto se va a volver 2 veces U1 más B1, coma, como ven aquí, coma, y el segundo elemento se queda como está, no se toca nada. Va a ser U2 más B2. Igual, ¿no? Ahora aquí hago lo mismo, aplico la función. Como ven es solamente un vector. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hace la función? Repitiendo. Me va a copiar lo mismo, pero el primer elemento va a estar multiplicado por 2. Nada más. Entonces aquí hago eso, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí porque ahí corresponde. Entonces va a ser 2 por U1. Como el segundo elemento se mantiene como está, U2 más la función aplicada aquí. ¿Qué va a hacer? Me va a copiar lo mismo, pero va a aparecer el 2 multiplicado al primer elemento. Entonces va a ser 2 por B1, B2, nada más, ¿no? Y aquí solamente es una operación de suma, ¿no? Ya, y entonces aquí yo voy a sumar. Se suma dos vectores. Fácil, ¿no? Primer componente con primer componente, más segundo componente con segundo componente. Voy a tener 2U1 más primer componente de este más el primer componente de este va a ser 2B1. Uy, van a disculpar la letra, ya. Y el último componente con el último componente, ¿no? Va a ser U2 más B2. Esta operación puedo hacer es suma de vectores, ¿no? Aquí, ¿qué operación puedo hacer? Esto puede entrar y multiplicar a estos dos de aquí. Todos son números reales, ¿no? Esto es una multiplicación dentro de los números reales, así que eso se puede hacer sin problemas. Y voy a tener aquí 2U1. Claro que para qué hago eso, no es para darle forma, para ver cómo es que sea igual, ¿no? Y aquí va a ser 2B1. Como el siguiente no tiene nada, lo copio como está, no hay problema. U2 más B2, ¿no? Y ahora aquí ya se puede ver que son iguales, ¿no? Este elemento de aquí está aquí, este elemento de aquí está aquí, y son iguales. Entonces, como hemos venido haciendo la igualdad desde arriba, podemos concluir o demostramos, con otro color con amarillo, demostramos que esto se verifica, ¿no? Esto se verifica, el punto 1 cumple, sí, el punto 1 sí cumple, ¿ven? Y como les repito, ¿cuál era lo que en principio parece más complicado? Es esto de aquí, ¿no? Saber escribir mis vectores, ¿ya? Pero eso se determina por el espacio vectorial que me han dado para el ejercicio, ¿no? Esto, como les digo, es en general para cualquier tipo de espacio vectorial de cualquier dimensión. Pero una vez que usamos para este ejercicio, en este ejercicio ya nos dice que el espacio vectorial es R2, ¿no? El más importante es que la dimensión de este vector es de dimensión 2, ¿no? Más que todo ya sabemos qué forma tiene, ¿no? Digo de dimensión 2 porque tiene dos dimensiones, una dimensión, dos dimensiones, ¿no? Pero más que todo, los puntos de R2, ¿cómo se representan? Los puntos de R2 se representan como coordenadas de dos dimensiones, de X y Y, ¿no? Puntos del plano. Entonces yo ya sé cómo tengo que representar mi U. Mi U va a ser un punto de los de aquí, un punto del plano R2, por eso es que los represento como dos coordenadas, ¿no?
Primero y segundo, aquí le puedo poner A, B, A1, A2, A1, B, puedo poner AB así. Pero para no confundirme lo escribo como U1, U2, ¿ya? Ese es indistinto. Para el B lo mismo, ¿no? El B va a ser otro punto de este plano y se escribe como dos coordenadas, ¿no? Porque ya sabemos en qué espacio estamos trabajando, ¿ya? Y esto, no, esto debería ser la parte más complicada, por decir, ¿no? Ya, una vez que tengo esto, solamente reemplazo aquí, ¿no? Como ven, hago algunas operaciones, esta suma puedo hacer, suma de vectores, nada que ver, y entonces recién uso la definición que me han dado, ¿ya? Eso es como para el final, ¿no? Al último recién uso esta función que me han dado, que es la que tengo que evaluar, ¿no? Uso esta función y aquí también puedo hacer algunas operaciones, ¿no? Estas operaciones que hago pero son para que se note dónde está la igualdad, ¿no? Para que se note bien clarito, bien bonito, porque son iguales, ¿no? Aquí vemos que esto es igual que esto y esto es igual que esto, entonces obviamente, claro, todos son iguales, ¿no? Y con eso verifico el punto 1, ¿no? Y para el punto 2 es básicamente lo mismo. Aquí solamente voy a usar un vector, pero entonces ya tengo un vector definido, entonces solamente uso eso, ¿no? Y eso me va a salir más rápido todavía, espero. Ya, entonces yo tengo que f de un escalar por un vector u tiene que ser igual, el escalar saldrá afuera y adentro va a quedar f de u, ¿ya? Esto es más que todo un poco de manipulación de vectores nada más, ¿ya? ¿Ya? Ahora puedo hacer de la misma manera que he hecho antes, ¿no? El u ya sabemos que, bueno, ya hemos visto cómo lo hemos definido. El u es un vector, está en R2, es de dos coordenadas, ¿ya? Ahora aquí lo puedo escribir como yo quiera, ¿ya? Bueno, yo quiero escribirlo así, lo puedo escribir como U1, U2, como hemos escrito anterior, ¿ya? Ya. Esta parte la puedo escribir como yo quiera, ya. Pero una vez que ya lo he escrito, entonces solamente voy a reemplazar aquí y aquí y voy a ver que si se verifica la igualdad, ¿no? Tengo que ver si se verifica, entonces va a ser una transformación lineal, si no se verifica, entonces no va a ser, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Entonces solamente es reemplazar y verificar, ¿no? Entonces de este lado voy a tener que f de k, notaremos que este k es un escalar, ¿no? O sea, desde un principio, desde la definición mismo ya dice este k es un escalar, ¿no? Y ya sabemos que es un escalar va a ser una variable del conjunto de los números reales, ¿no? Un número real cualquiera. Ya. Y aquí el u, en vez de esta u, ya reemplazo por esta u. Eso es lo que me va a solucionar todo. Entonces aquí va a ser u1, u2, ya, y cierro paréntesis, ¿no? Igual. Del otro lado el escalar ya queda por fuera y la función ya está por dentro, ¿no? Y aquí reemplazo mi mismo u también. Aquí va a ser u1 y va a ser u2. ¿Ya? Ahora aquí hago algunas operaciones que sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, esta acá no puedo multiplicar por esta función ahorita porque no sé cómo va a ir esta función. Entonces, esto no puedo multiplicar todavía. Pero de este lado sí puedo multiplicar porque aquí tengo un escalar por un vector de dos dimensiones. Esto sí puedo multiplicar. Entonces, eso sí puedo multiplicar y multiplico. Entonces aquí va a ser k, la multiplicación, ¿no?, de un escalar por un vector es el escalar por cada uno de los elementos del vector. Entonces va a ser k por u1, coma, k por u2. Ya. Y esto lo copio como está, ¿no? Para ganar tiempo y espacio, entonces no lo voy a copiar aquí, pero debería. Ya. Ya. Esta operación sí puede hacer. Ahora notaremos aquí que esto es un vector y esto también es un vector. En este momento uso, como han visto, primero hago unas operaciones y para terminar recién uso la función que me han dado, ¿no? Y la función es la misma, que hace, me va a copiar el vector así como está. La diferencia es que en el primer componente va a aparecer multiplicado por 2. Nada más, ¿no? Para esta función. Entonces, eso nomás hago. Entonces, al aplicar la función aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo mismo, pero va a aparecer un 2 multiplicado al primer elemento. Que el primer elemento aquí es k por u. Entonces, al aplicar la función aquí me va a dar 2 por k por u1.
coma, aquí lo copio como está, no tiene alteraciones, va a ser K por U2. Igual, del otro lado, ¿qué tenemos? El K está por fuera todavía, no hace nada. Ya, y aquí sí aplico la función, ¿no? La función que me dice, voy a copiar el vector así como está, pero el primer elemento va a aparecer multiplicado por 2. Y va a ser 2 por U1, coma, y el segundo elemento aparece como está, U2, ¿no? Como ven, aquí he aplicado la función que me dice, voy a copiar el mismo vector así como está, pero el primero va a aparecer multiplicado por 2 y ya está, ¿no? Y como vemos en esta parte, ya no tenemos las funciones, ¿no? Aquí podemos hacer algunas operaciones para que se note, bueno, en aquí mismo ya se nota que son iguales, ¿no? Pero para que se note más podemos hacer algunas operaciones por falta de espacio. No voy a hacer, pero aquí vemos claramente, no, aquí no podemos hacer nada más. O también aquí podríamos factorizar la K, sacarla afuera y ahí vamos a ver que son iguales. O puedo en esta K que está multiplicando este vector, esta K que entre y multiplica todo, ¿no? Que lo más fácil sería, lo más entendible sería hacer esto de aquí. Entonces el K va a entrar y va a multiplicar a esto de aquí, ¿no? Bueno, por falta de espacio no lo voy a hacer ahorita, pero se nota, ¿no? El K va a entrar y va a multiplicar y voy a tener 2K por U1, que está aquí. El K, como es multiplicación de una escala por un vector, el K multiplica a todos, ¿no? No es lo mismo que la función es otra cosa. Este K multiplica a todos. El K va a multiplicar al U2 y va a ser K por U2, que está aquí. Y entonces ahí podemos verificar verazmente que sí son iguales, ¿no? Entonces volvemos al principio. Se cumple esto, ya, y ahora ya hemos visto que se cumple también este otro. Y entonces podemos decir que esta función cumple la linealidad y por tanto esta función es una transformación lineal, ¿no? Podemos concluir eso entonces así. Esta f, ¿no? Es una transformación lineal. Yo lo voy a anotar así porque mi letra es horrible, ¿ya? Así esta función es una transformación lineal, ¿no? Bueno, vendremos aquí. No, lo que nos pedía aquí es determinar si f es lineal, ¿no? Esto de linealidad quiere decir los dos puntos que les he dicho ahorita, ¿ya? Pero claro, cumpliendo esos dos puntos, y aparte que es una función, es una transformación lineal, ¿no? En el fondo lo que la pregunta te dice es verificar que esta función es una transformación lineal. Ahora, si nos dice verificar si una función es una transformación lineal, nosotros nos tenemos que acordar qué tiene que cumplir una función para hacer una transformación lineal. Y una transformación lineal, pues, cumple los dos incisos que hemos visto al principio, ¿no? Por eso es que hemos pasado a esa teoría. Esos dos puntos se refieren a la linealidad, por eso es que aquí habla de linealidad, ¿ya? Es solamente otras palabras de decir lo mismo, verificar que esta función es una transformación lineal. Para que una función sea una transformación lineal, tiene que cumplir la linealidad, ¿ya? Un poco recursivo es eso, ¿no? Eh, pero eso se refiere, la linealidad se refiere a que tiene que cumplir estos dos puntos, ¿ya? Estos dos puntos tienen que cumplir, ¿ya? Pero al cumplir esos dos puntos y al ser f función es una transformación lineal. O sea, en otras palabras es decir lo mismo también, es una transformación lineal, ¿no? O también si no le pueden poner así, f cumple la linealidad y es lo mismo, ¿ya? Pero como estamos en transformaciones lineales, para relacionarlo más directamente con esto, yo prefiero decir entonces t es una transformación lineal, ¿ya? Cumple esto, es una función, es una transformación lineal, ¿ya? Ya, entonces con esto hemos terminado este ejercicio, ¿ya? Como ven, del ejercicio del 1 al 8 es lo mismo. Aquí tenemos otra función, aquí tenemos otra función, aquí otra función. Habrá una función que no cumple la linealidad, entonces no es una transformación lineal, ¿no? Ya. Y ahora veremos a ver después qué más hay. Si f es lineal, ¿no? Tal vez podamos hacer un ejercicio más de esto. A ver, veremos en el grupo si alguien ha comentado algo.
ya, chan, 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 no, no, ya, no, todavía nada. Ya, entonces vendremos aquí. Ya, entonces, los ejercicios del 1 al 8 ya hemos visto, todos son, o sea, en esencia, en el fondo, es de la misma forma que hemos hecho ahorita, solamente hay que verificar el inciso 1 y el inciso 2 nada más, para todos es así. En el ejercicio 9 se da una fórmula para la función. Aquí tenemos otra función y determinar si f es lineal. El ejercicio 9, 10, 11 y 12 es lo mismo que el anterior. La diferencia es que va del espacio de R3 a R2, ¿ya? Solamente esa diferencia, pero después es lo mismo. O sea, en el fondo es lo mismo, no cambia nada. Primero vamos a ver cómo tienen que ser nuestros vectores según de qué espacio. Tal vez podemos hacer esto, ¿sí? Ya, podemos hacer estos de aquí o estos de aquí abajo. Este de aquí abajo parece más complicado. 13, 14, 15, 10. No, bueno, no es más complicado, ¿ya? Eso solamente es más moroso. No es más complicado, ¿ya? Ya, como el del 9 y 10 y 11 es parecido al anterior y este sí es un poquito diferente. Bueno, aunque en el fondo es lo mismo. Vamos a hacer este, ¿ya? Haremos el ejercicio 13 entonces de aquí. ¿Ya? Haremos el ejercicio 13, ¿no? Entonces tengo que... Ya, entonces vamos al Jamboard. A ver, me acordaré. Ta, 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 A, I, D, A, I, D, A, I, D. Ya. A ver, no hay sugerencias, nadie dice nada, entonces ya. Entonces haremos este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio, el número 13, es lo mismo de linealidad. Bueno, básicamente lo que me dicen es si esta función es una transformación lineal, ¿no? Y para hacer una transformación lineal tiene que cumplir la linealidad. ¿Y qué es eso? Solamente son los dos incisos que hemos visto antes que son para que la función sea una transformación lineal. Por eso directamente yo voy a ver si es una transformación lineal, ¿no? Ya, y entonces tenemos que en este caso la función va de... La función va de las matrices de 2 por 2 a los números reales, ¿ya? Notaremos que aquí que las matrices de 2 por 2 es un espacio vectorial, ¿no? Como ven, entonces la función va de un espacio vectorial al conjunto de los reales y el conjunto de los reales es un espacio vectorial también. Entonces esta función va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, ¿no? Y ahora, ¿cómo está definida la función? La función está definida así, ¿no? La función de esta matriz A, B, C, D, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, A más D. Como ven, de este lado entra una matriz de 2 por 2 y por el otro lado va a salir un escalar, ¿no? Si digamos esta fuera la matriz identidad, ahí debe ser 1, ¿no? Aquí va a entrar la matriz identidad, ¿no? Y aquí ¿qué va a salir? Va a salir un número, 1 más 1 va a salir 2, ¿no? Como ven, la función está bien definida, se cumple. Aquí vamos a hacer matrices de 2 por 2 y el resultado nos va a dar un número real, ¿ya? Lo importante aquí es ver cómo es la función. Ahora lo que nos piden es la linealidad, ¿no? Que en otras palabras sería verificar que esta función es una transformación lineal. Y a modo como estamos aprendiendo, vamos a escribirlo otra vez. ¿Lo escribo o no lo escribo? Sí, lo escribiré. No, entonces, tratar de escribir rápido. El mouse no escribe rápido, por eso estamos demorando aquí en escribir nomás, ¿no? Entonces, en general, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que la función de una suma de vectores es igual a la función de cada vector por separado.
más f de b, ¿ya? Y el inciso 2 me dice que la función de, así escribiendo varias veces uno también se lo memoriza, ¿no? La función de un escalar por un vector va a ser igual a, el escalar va a salir afuera y la función va a ser solamente del vector, ¿ya? Solamente hay que verificar estos dos puntos, nada más, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el truquito? Por decir, ¿no? Lo voy a escribir con rojo. El truquito está en identificar cuál es esta U, porque esta U tengo que poder escribir en el espacio vectorial que estoy trabajando, ¿no? Ahí nomás está el truquito de esto. Entonces mi U va a ser, ¿ya? Y aquí notaremos esto. Al principio, cuando me define estos dos puntos, esto está en general definido para cualquier espacio vectorial, ¿ya? Para cualquier espacio vectorial de cualquier dimensión. Cuando nos dan ya este ejercicio, aquí ya nos dice cuál espacio vectorial es. Este espacio vectorial es las matrices de 2 por 2. De aquí estamos tomando estos U's. Este U estamos tomando de aquí, ¿ya? Y el truquito está en poder identificar de dónde estoy tomando y qué forma tiene esta U. Como el U estoy tomando de este espacio vectorial, ¿qué forma tiene mi U? Mi U es una matriz de 2 por 2. Entonces yo ya sé que mi U es una matriz de 2 por 2. Ahora aquí adentro yo le puedo dar los nombres que yo quiera. Puedo escribir como U11, U12, U21, U22, ¿ya? Pero como la matriz es chiquita y para no complicarme, también le puedo escribir. Entonces sus elementos van a ser, bueno, le puedo copiar aquí. Este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C, este va a ser D, ¿no? Pero ahora necesito otro vector más, entonces escribo un vector B más, un vector B, ¿no? ¿Qué forma va a tener? Lo mismo, ¿no? Este vector B, ¿de dónde estoy tomando? De este espacio vectorial, que es de matrices de 2 por 2. Entonces mi vector B, ¿qué forma va a tener? Es una matriz de 2 por 2, ¿no? Ahora aquí no puedo copiar las mismas letras que esta porque no necesariamente estos son iguales, pueden ser diferentes, ¿no? Lo más seguro es que van a ser diferentes, ¿no? Más bien en algún caso van a ser iguales, ¿no? Pero lo más seguro es que van a ser diferentes. Entonces aquí tengo que poner otras letras, ¿no? He puesto ABCD, aquí pondré F, G, H, I, ¿ya? Igual, una matriz de 2 por 2 una matriz de 2 por 2, ¿no? Aquí U es una matriz de 2 por 2, B es una matriz de 2 por 2, F, G, H, I, nada más, ¿no? Y como les digo, de este ejercicio, el truquito, por así decir, ¿no? Es poder identificar estos elementos, U y B, ¿ya? Pero eso tiene que ver mucho de qué espacio vectorial estamos trabajando, ¿ya? Como estamos trabajando en matriz de 2 por 2, yo ya sé cómo es mi U. Mi U es una matriz de 2 por 2. El B es una matriz de 2 por 2. El escalar ya sabemos toda la vida, tomamos del conjunto de los números reales y va a ser un número real cualquiera, ¿ya? Así que de eso no hay ningún problema. Ya, ahora una vez que he identificado qué hago, solamente reemplazo aquí y verifico la igualdad, ¿ya? Como ven, no es complicado, es relativamente fácil, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Ya, entonces, vamos a tratar de hacer esto rápido. Entonces yo tengo aquí que la función, como ven, voy a tener la suma de los dos vectores, de las dos matrices, perdón, ¿no? Entonces aquí voy a tener A, B, C, D, más chiquito tengo que hacer esto, tiene que entrar todo aquí, ¿no? Y el otro vector va a ser F, G, H, I, ¿ya? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy reemplazando esto aquí. En vez de U voy a escribir toda esta matriz aquí. En vez de B escribo toda esta matriz aquí. Eso estoy haciendo aquí. Solamente estoy reemplazando. Ahora, esto va a ser igual a F de el primer vector U. En este caso sería solamente esta matriz. A, B, C y D.
más la misma función pero para el otro vector, ¿no? Bueno, para el otro vector, ¿no? En general se llaman vectores, ¿no? Pero son matrices, ¿no? Vectores es el término en general para los elementos de un espacio vectorial, ¿ya? Un espacio vectorial siempre tiene vectores, ¿ya? Entonces está bien si le digo vectores, ¿ya? Pero para no confundirnos mucho le podemos decir matrices, ¿no? De la otra matriz, ¿ya? Ya. Y ahora lo mismo que el anterior, si puede hacer alguna operación la hago, pero una operación válida, que valga, ¿no? Aquí tengo la suma de dos matrices, esta operación sí se puede hacer, ¿ya? En aquí la función de esta matriz no le puedo sumar a la función de esta matriz, ¿ya? Porque en principio no sé qué es, no sé cuánto es, ¿ya? Bueno, eventualmente lo voy a hacer, ¿ya? Pero ahorita en este momento no. Esta operación pero sí puedo hacer y esta operación sí hago, ¿ya? Entonces aquí voy a tener f de, ¿no? Ahora esta operación aquí, ¿para qué hago? Bueno, después que haga la especie, ¿no? Entonces aquí yo sumo, ¿no? ¿Cómo se suma dos matrices? Primer elemento con primer elemento, segundo elemento, segundo elemento. Bueno, el elemento de su posición con su elemento de su segunda posición, ¿no? Entonces aquí voy a tener A más F, ya. Siguiente va a ser aquí, B más G. Aquí va a ser C más H. Y aquí va a ser D más I. Ya, ya. Esto debería copiar aquí, pero no lo voy a copiar porque mi letra no sale bonito y vamos a perder tiempo, ¿no? Pero aquí esto quiero ver que se note bien. Esta es la B, esta es la H. Tengo que poder escribir en la pizarra, ¿ya? Ya, ¿no? Ya, bueno, entonces la operación que podemos hacer aquí ya hemos hecho, no podemos hacer más por ahora, ¿no? Lo dejamos aquí. Y ahora volvemos y ahora recién entra en juego la función que nos han dado, ¿ya? Recién en este momento entra en juego esta función. Como ven, esta función se aplica sobre una matriz, solo sobre una matriz. Por eso es que en este caso aquí tenía una suma de matrices. Aquí no puedo aplicar directamente la función, porque tiene que ser una matriz, no tiene que ser una suma de matrices. Por eso es que he sumado estas matrices. Una vez que yo sumo, si tengo una matriz y le sumo otra matriz, ¿qué me va a dar? Me va a dar una matriz. Esto ya se vuelve solamente una matriz. Entonces aquí sí ya puedo aplicar la función, ¿ya? Por eso es que esta operación sí se hace antes de aplicar la función. Aquí no es necesario porque ya es directamente, esto es una matriz, entonces solamente lo dejo esto esperando, solamente hago esta operación, nada más, ¿no? Como ven, operaciones que la misma ecuación me dice, ¿ya? Y ahora, recién aquí, para terminar, recién aquí uso esta función, recién, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice la función? La función lo que hace es, agarra la matriz de 2 por 2 y solamente va a sumar los elementos de la diagonal principal, en este caso. Ya, entonces ya sabemos qué hace, entonces solamente hacemos eso. Ya, tengo la función, tengo la matriz. ¿Qué va a hacer? Va a sumar los elementos de la diagonal principal, nada más. Bueno, entonces solamente hago eso. Entonces aquí, aplicando la función que me va a dar, aquí voy a tener A más F más, este lado va a ser D más I. De este lado que tengo, aquí aplico la función solamente esta matriz y ¿qué hace? Solo va a sumar los elementos de la diagonal principal. Aquí ¿qué va a hacer entonces? Va a ser A más D. Esto ya está. De aquí viene este más. Más, aquí aplico otra vez la función que hace suma los elementos de la diagonal principal. ¿Qué va a ser? Va a ser F más I. Ahora tenemos que ver que estos dos sean iguales, ¿no? Y como la suma es conmutativa, entonces, claro, son iguales. Solamente voy a conmutar esta F por esta D. La suma es conmutativa, entonces se verifica que estos dos son iguales. Como he venido bajando la igualdad, entonces si estos son iguales, entonces
claramente estos son iguales, ¿no? Y con eso yo verifico el punto I1 y lo voy a poner con amarillo y yo verifico que este está bien, ¿no? Ya. Y ahora han visto la mecánica de cómo es que tengo que demostrar esto. Como ven, no es complicado, no es complicado, es relativamente fácil, ¿no? Como les digo, la parte más complicada, por así decir, es identificar cuáles va a ser mis U's, pero eso depende mucho del espacio vectorial donde me estoy moviendo, ¿ya? Una vez que ya en el ejercicio me dicen, este espacio vectorial, en este espacio vectorial estamos trabajando, entonces yo ya sé qué forma tiene mis U's. Uso esa forma y solamente reemplazo y verifico, ¿no? En este último caso ya solamente necesito un vector U, nada más. Entonces, lo verifico con ese vector, ¿no? Entonces yo tengo que f, la función del escalar por la matriz A, B, C, D tiene que ser igual a el escalar ya por fuera por la función y aquí la misma matriz, ¿no? Porque estamos hablando de la misma matriz. Va a ser A, B, C y D. ¿Ya? Ahora solamente aplico la función, ¿no? Pero claro que aquí sí, esta operación sí puedo hacer, la multiplicación de una escala por una matriz, puedo hacer, ¿no? Principalmente porque la función está aplicada sobre una matriz, ¿no? Aquí no puedo aplicar porque está multiplicando por una escala, pero esta operación puedo hacer, así que la hago, no hay problema. Un escalar por una matriz, ¿cómo tengo que multiplicar? El escalar entra y multiplica todos los elementos que están adentro, ¿no? Entonces va a ser escalar K por A, escalar K por B, escalar K por C y escalar K por D. ¿No? Ya. Ya he hecho y ahora otra vez vuelvo aquí, ¿no? ¿Cómo está definida la función? La función agarra, vamos a repetir otra vez lo mismo, la función agarra una matriz y me devuelve la suma de las diagonales principales. Nada más, es todo lo que hace. Entonces, eso hacemos, ¿no? Aquí para poder aplicar la función, pero he tenido que multiplicar el escalar, ¿no? Pero es una operación bien simple, un poquito obvia también. Ya. Entonces aquí, al aplicar la función en esta matriz que me va a dar la suma de la diagonal principal. La diagonal principal es K por A más K por D. Esa es la diagonal principal aplicada a la función. Ahora aquí, aplicando la función que tengo, el K como ven está afuera todavía, así que nada que ver. El K está por fuera. Aquí aplico la función que me hace solamente me agarra la matriz de 2 por 2 y me suma la diagonal principal, nada más. Entonces en este caso me va a quedar A más D. ¿Ya? Y la función es ahí ya terminado ya. En aquí, esto se ve que son iguales, ¿no? Pero para que se vea más bonito, aquí yo puedo multiplicar este escalar por esta suma. Veremos que aquí ya es un producto de... Esto ya está dentro de los números reales. Este es un real, un real, un real. Aquí podemos usar la propiedad distributiva de los números reales, ¿ya? Notaremos que aquí ya no hay matrices, ya no hay funciones, no hay otra cosa. Todos son números reales. Por eso directamente se puede aplicar. Entonces aquí yo multiplico K por A. Esta es la propiedad distributiva de los números reales, ¿no? Y K por D. Bueno, esto hago para que se vea más bonito, ¿no? Porque en aquí mismo ya se nota que son iguales, ¿ya? Se nota. Pero sí para que se vea más bonito, porque yo siempre hago eso. Bueno, siempre hago eso porque en los libros te piden, ¿no? Que hagan eso también. No me he inventado yo. Entonces multiplico esto por aquí y aquí ya se ve que son iguales, ¿no? Este es igual que este es igual que este y por lo tanto obviamente que son iguales. Son iguales, entonces aquí con eso podemos determinar que estos se cumplen, ¿no? Y como cumplen los dos, entonces esta función es lineal, ¿no? Cumple la linealidad, ¿no?
En otras palabras, esta función es una transformación lineal, ¿no? Ahora ponemos con rojo. Entonces así f es una transformación lineal. O también para este ejercicio pueden decir f cumple la linealidad, ¿ya? Pero como estamos haciendo transformaciones lineales, yo creo que es bueno acostumbrarse ya qué son las transformaciones lineales, ¿no? Ya. Y entonces lo que hace en esta parte del libro nos está empezando a introducir lo que son las transformaciones lineales, ¿no? ¿Qué es una transformación lineal? Es una función, solamente es una función que va de un espacio vectorial a otro, pero cumple dos puntos que hemos hecho ahorita varias veces, ¿no? Que la función aplicada a la suma de dos vectores tiene que ser igual a la función del primer vector más la función del segundo vector, ¿no? Y el otro punto es que la función aplicada a un escalar por un vector tiene que ser igual al escalar por la función del vector, ¿no? Solamente es la definición de transformaciones lineales, ¿no? Ya, solamente es eso. En aquí solamente empezamos introduciendo, por eso el cambio de base todavía no hemos hecho hasta ahora porque falta para después, pero van a ver que es fundamental y vamos a usar, ¿ya? Y para que el video no se haga largo para el otro voy a grabar hasta ahí.